¿Por qué buscas en los muertos al que está vivo? ¿Por qué vas a llorar y a buscar en la tumba a tu madre cuando lo que debes es buscar a tus hermanos con quienes te peleaste cuando ella murió? ¿Por qué vas a llorar en la tumba de tu padre que está muerto cuando tienes a tu madre a quien tienes que honrar, ayudar y servir? ¿Por qué vas a buscar entre los muertos de los amigos a quien ya no está? Y claro que duele el corazón una partida, cuando todavía tenemos la dicha de tener amigos a nuestro lado que nos acompañan, que nos animan, que nos soportan. ¿Sí saben por qué se llenan definitivamente las tumbas, los cementerios de flores en este día? ¿Sí saben por qué es? Por una sola razón: por remordimiento, por querer tener un día más, por querer compensar lo que no dimos a su tiempo. Al último se quiere arreglar las tonterías que hicimos. Al último se quiere buscar los perdones que no pedimos, que no entregamos, los cariños que no supimos dar. Al último deberíamos aprender más a dar las flores en vida, para no tener que cargar después flores a los cementerios, a las tumbas. Ya digo, muchas veces con una carga de conciencia. Tendríamos que dar gratitud, tendríamos que dar paz, tendríamos que dar amor, tendríamos que dar respeto. Esas serían las cosas que deberías dar. Lo que pasa es que eso tienes que darlo en vida. Después de muerte ya no sirve. ¿Por qué buscar entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscar entre los muertos a los que debemos hacerlos vivir? ¿Qué quiere usted? ¿Que algún día le lleven flores o que le den las flores en esta vida? Que algún día, cuando ya no vea, estén oyendo la serenata. A mí me parece una cosa medio loca, ¿no? A mí que me canten, me encanta esa canción. Y cuando alguna vez me han dado serenata con mariachi, la bondad de la parroquia por cumpleaños recién, yo pedí una canción, me encanta esa: donde estés hoy y siempre, yo te llevo conmigo, ¿no? ¿Para qué voy a estar diciendo, que me estén diciendo cuando ya estoy en el cajón lo que no oigo? Para que bailen otros, para que coman otros, a mí me han de dar. Así de tontitos somos a veces, ¿no? Siempre les digo a las personas: el mejor honor que les podemos rendir a nuestros seres que se fueron es hacer lo que a ellos les hubiera gustado que hagamos. ¿Por qué voy a buscar entre los muertos lo que debo dar aquí? Si el amor no se da al cajón, si el amor no se da a una lápida, a un nombre, dignifique el nombre de los que están vivos. Y todos tenemos parientes, amigos, aunque sea un perro tenemos en la casa que nos ladre, al que deberíamos entregar lo mejor de nosotros. ¿Por qué buscar entre los muertos al que vive? Y algunos seguiremos llorando. Y en el fondo es por ese sentido de culpa. Es que no hice, pero si hubiera hecho, mira, hay una cosa segura. Empecé diciendo: todos nos vamos a morir. Podías haber hecho, no haber hecho. Los viejos decían una frase bien linda: no mate el rayo, sino la raya. Es decir, llegaste hasta la hora y te toca partir. Pero mientras te toca partir, ¿qué vas a hacer con eso mientras no has muerto? Ahí está tu vida. ¿Qué quiere decir? Que la muerte no es castigo, es parte de nuestra vida. Parte de la vida, no fin de la vida, parte de la vida, de esa vida que se planifica después. Miremos con esperanza la vida, miremos con optimismo la vida, vivamos bien, y estoy seguro que cuando llegue la muerte, como Francisco de Asís, podremos decir: bienvenida, hermana muerte, que a la final me has acompañado a lo largo de toda la vida esperando este encuentro. Por eso importa tanto el bien que haces, el mal que evitas, el servicio que das. Ellos no se han ido, están en ti, están aquí, viven con nosotros porque viven en Dios. Pero ¿con quién vive usted? ¿Con quién vivo yo? Tendríamos que preguntarnos al celebrar este día de la vida y no de la muerte.